Buenos días, hoy es jueves 26 de junio del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Seguimos con nuestras entrevistas diarias y ahora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Juan, empecemos esta entrevista. Quiero preguntarle, usted como sociólogo, como analista, el tema de la agresión en Quito de una estudiante a su compañera, la agresión brutal, en un espacio público, aplaudido y asusada por sus compañeras. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con la juventud? Buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias por el espacio. Mire, es preocupante lo que usted señala. No es nuevo. En los últimos años hemos visto reiteradamente estos incidentes entre estudiantes. En la semana pasada cerraron un colegio en Quito porque un estudiante ingresaba con un arma de fuego. Ujú. Y yo creo que hay un proceso de deterioro de los referentes éticos en la sociedad y eso obviamente está repercutiendo en los jóvenes, porque el problema de la juventud es que no solamente están sometidos a esta lógica de los celulares, de los TikTok, de las redes sociales, ¿no? Que usted sabe que son explosivas en muchos aspectos, sino que también tienen una angustia respecto del futuro, porque somos sociedades que en este momento ya no ofrecemos una mínima certeza a las jóvenes generaciones, ¿no? Antes usted sabe que había la opción de estudiar, de hacer una carrera, de perfilarse para un trabajo. Ahora eso se acabó. Entonces, en esa incertidumbre, en esa transitoriedad de la vida, claro, las expresiones de violencia se vuelven más recurrentes. Juan, pero ¿qué deberían hacer las autoridades frente a estos casos violentos para frenar, para sentar un precedente? Mire, es complicado porque las autoridades pueden tomar medidas, pero usted tiene una sociedad que se está descomponiendo. Le pongo un ejemplo. Usted aquí en Cuenca conoce el drama de las familias migrantes y todos los impactos que ha generado en los hijos de los padres ausentes, criados con tíos, algunos sometidos a abusos sexuales, otros criados con unos abuelitos, unos abuelos sin capacidad ni condiciones para ejercer autoridad. Y entonces, ¿eso qué es lo que provoca? Es una generación que está absolutamente librada a las fuerzas del mercado, a las fuerzas del consumo. Y obviamente lo que va a provocar eso es una serie de conductas y comportamientos absolutamente anómalos, ¿no? Entonces, no es solamente que la autoridad, la rectoría de un colegio puede intervenir, es un problema global, es un problema complejo. Mire, el tema del consumo de drogas, el tema de la vigilancia que se establece en los colegios para controlar el tráfico, es que no es delirante. Es decir, eso hace 30, 40 años era inconcebible. Y ahora resulta que hay que controlar a los colegios para que no exista microtráfico adentro y en las puertas de esas instituciones educativas. A eso estamos dispuestos. Yo no le veo que sea una solución sencilla. Ya, pero las autoridades deberían sancionar la agresión a la estudiante, deberían buscar alternativas de... Absolutamente, pero eso no es una novedad, como le decía, yo he visto estas sanciones, expulsiones, suspensiones de estudiantes a lo largo de los últimos años, y sin embargo estas conductas se siguen reproduciendo. Entonces hay que ir más bien a plantearnos qué tipo de sociedad estamos construyendo en la actualidad, porque eso es un fenómeno, no es un producto de un colegio, no es un producto de pronto de la indolencia de una autoridad, es un producto de la sociedad. O sea, son chicos que a lo mejor están ya reproduciendo una conducta violenta que ven en el seno de su familia o en el seno de su espacio inmediato social, el barrio, etcétera, ¿no? Eso, claro, requiere de un estudio profundo sobre cuáles son las condiciones en las que se desenvuelven estos muchachos. Pero claro, lo que nos proyecta este incidente es que estamos frente a una amenaza complicadísima. Claro, pero la gente dice, ¿de qué te sorprendes si se ven escenas de agresiones verbales diariamente en la Asamblea Nacional, por ejemplo? Mire, y a mí una cosa que me llama la atención es los niveles de violencia, por ejemplo, verbal que se da en el tráfico cotidiano en las ciudades, ¿no? También, Es también. cada vez más frecuente, ¿no? La agresividad de la gente, la neurosis, el tema de cómo la gente quiere atropellar al otro, cómo quiere pasarse un semáforo en rojo, eso es absolutamente frecuente. Entonces, claro, estamos en un contexto totalmente peligroso porque hay una serie de conductas contrarias a la ética, contrarias a los valores que se están naturalizando, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso del narcotráfico, el caso de la violencia criminal, lo que se llama la necropolítica, la política de la muerte.
¿Qué puede pedirle usted, Jaime, a esos muchachos que se integran a las bandas de sicarios, cuyo único propósito es tener dinero inmediato, fácil, ágil, sin importar las consecuencias, que en la mayoría de los casos es la muerte? Pues creamos naturalizamos esta cultura de la muerte como que si fuera parte ya de la cotidianidad de las sociedades. Entonces, estos chicos están expuestos porque ven las noticias, porque ven los canales de televisión, porque ven las películas, etcétera. Es una sociedad descompuesta moralmente. Y yo creo que si estamos enfrentando una descomposición del tejido social, de los viejos referentes comunitarios, barriales, que daban cierta solidez a los grupos humanos, ¿no? Y esa solidez también repercutía en que la gente de alguna manera aceptara ciertos límites a sus conductas, ciertos referentes de valores. Ahora ya no hay eso. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿hacia dónde estamos caminando? Y claro, cuando usted revisa, Jaime, yo no soy usuario de redes sociales, pero obviamente estoy al tanto de lo que sucede. El nivel de violencia que se refleja en las redes sociales, que es una violencia simbólica y verbal. Bueno, ¿usted qué puede esperar de las gentes que consumen redes sociales? Bueno, y hablando de violencia, Juan, hablando de esto de los grupos criminales en el país que están azotando diariamente, del narcotráfico, el tema de que sale Fede y entra Vito. Me lo pensamiento. Sale feo, llega junto. El tema es que, Jaime, vi ahí anteayer vi una noticia que son más de 500 los presos que se han fugado de las cárceles del país en los últimos años. ¿Eso qué refleja? Que también esa institucionalidad del Estado Está mal, encargada está de mal, velar está totalmente corroída, ¿no? Corroída, descompuesta. permeada, penetrada, ¿no? Y entonces, claro, no tenemos la certeza de que Fito durará mucho encerrado, de que no pueda volverse a escapar. El presidente ha ofrecido que van ya a empezar a llenar la cárcel esta de Santa Elena, que ni siquiera sabemos en qué condiciones están, hasta qué punto estará realmente en condiciones de asegurar digamos, la reclusión de estos elementos peligrosos. No sabemos. Mire, he visto la noticia de la cárcel de La Roca, que se supone que es una cárcel de alta De seguridad. máxima seguridad. Bueno, en días pasados ya lo enjuiciaron a uno de los presos, no recuerdo cuál de tantos, que estaba disponiendo de un celular dentro de la cárcel de La Roca. ¿Eso qué significa? Que está totalmente vulnerable a las influencias de los grupos criminales. Y que la presencia de los militares no es ninguna garantía tampoco. Exactamente, y con un riesgo adicional, que esto yo lo advertí hace mucho tiempo. El riesgo en América Latina cuando usted saca a los militares a combatir el narcotráfico es que se contaminen. Y eso es peligroso. Por último, la policía está en ese día a día. Obviamente tiene también el riesgo, pero ya más o menos conoce el funcionamiento del delincuente, del criminal común, del criminal de narcotráfico. Los militares que están formados para otro tipo de acción, el rato en que toman contacto con este fenómeno, como ocurrido en México, terminan contaminando, terminan sumándose a estas lógicas ilegales. Y eso ya se advirtió, eso es peligrosísimo, tener que usar a los militares para combatir el narcotráfico. Y hablando de la captura de Fito, ya circulan en las redes sociales fotografías, videos de cómo estaba viviendo el famoso Fito, en qué condiciones. Yo, Lógicamente se veía un departamento bajo tierra con grandes lujos, con grandes comodidades, con piscina, con Jaime, pero gimnasio, sea lo que sea, es una jaula de oro, ¿no? una jaula de oro. Pero es una jaula a fin de cuentas, o sea, no sé qué ventajas tenga que usted se fue de una cárcel para ir a encerrarse en un sótano, pero más lujoso que sea. Porque en la cárcel se recuerdan, ¿no? Cuando sacaban los videos, en la cárcel gozaban de lujos similares. Bien de comodidades, claro. Exactamente, ¿qué significa ir a estar encerrado, perseguido? Tampoco debe ser muy agradable, ¿no? Porque distinto es que se fue para estar moviéndose, actuando, desplazándose, pero al parecer lo que le ha pasado a Fitch que ha pasado encerrado no sé cuánto tiempo. ¿Y qué cree usted, Juan, de esa noticia que está circulando no oficial de que el presidente Petro, el de Colombia, cuando vino a la posesión de Noboa, fue a Manta y se reunió con Fito? Esas versiones, Jaime, yo no les doy mucha No credibilidad. creo, no. No creo que un presidente de una república esté en esas andanzas. Haga eso, haga Sí, eso. sí, sería demasiados riesgos, demasiada. Yo entiendo que vino a descansar y se encerró. Claro, a él se le ha acusado de tener otro tipo de problemas, ¿no? Al presidente Petro.
que podrían eventualmente estar relacionados con este encierro de 3 días en una mansión en Manta, pero tampoco yo creo que vamos a llegar al extremo de ir tejiendo este tipo de conspiraciones. Mire, ¿no se acuerda, Jaime, que en enero del año pasado, perdón, en enero de este año, cuando se hablaba del proceso electoral, ya se decía que el gobierno lo tenía listo a Fito para presentarlo en el momento necesario para asegurar la victoria electoral? Nunca pasó, fueron rumores. Obviamente parece que ya lo tenían más o menos bien medio ubicado, lo estaban persiguiendo, pero vea, pasó este rato, el presidente no, realmente no necesita electoralmente de esta noticia. Lo que sí está ocurriendo, Jaime, con la noticia de Fito, es que la publicidad, la propaganda del gobierno tiende a justificar las leyes que ha aprobado con este tipo de resultados en términos de policiales. Pero al gobierno le cae como anillo al dedo el tema de la captura de Fito, ¿o no? O sea, le sirve por un lado, pero también se le fue feo. Una de cal y otra de arena. Claro, una de cal y una de arena. El tema más bien es cómo van a utilizar en términos de justificar su política de represión, que es una política que tiene, que hace agua por todos lados, le van a justificar con este tipo de resultado. Pero Jaime está viendo los indicadores. Ya vamos a cumplir el primer semestre que se puede hacer una evaluación y hemos superado ampliamente los índices de homicidio. Estamos en segundo lugar en América a propósito de violencia criminal. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto, cuánto ha servido la política de represión del crimen de este gobierno? Bueno, dejemos a Fede y a Fito a un lado y le quiero preguntar, Juan, cuál es su lectura o su evaluación sobre las primeras acciones de los asambleístas, las leyes aprobadas? ¿Cómo mira usted este tema? Bueno, yo no me he sorprendido. Porque creo que Daniel Noboa fue muy claro en el derrotero que iba a tener su gobierno. Se iba a aplicar una serie de leyes, no solamente de seguridad, sino de leyes económicas en función del modelo que usted está aplicando. Y claro, tiene la ventaja de contar con una mayoría, ¿cómo se llama? La mayoría, creo que es simple, ¿no? Yo ya me confundo con los términos. O sea, la mayoría básica para aprobar leyes. Tiene los 70 y pico de asambleístas, que a veces se hacen 80, 88, 84, con lo cual está prácticamente aprobando de manera absolutamente precipitada una serie de leyes. Yo he escuchado a varios juristas que dicen que son leyes que tienen una cantidad de errores y de vacíos que deberían ser subsanados. Acabo de leer antes de esta entrevista un informe de un diario nacional que habla de todas las incongruencias que tiene esta ley de integridad con la ley de solidaridad, que están como tratando de parcharle, de complementarle, de corregirle, pero eso en términos jurídicos, Jaime, usted sabe que eso no se puede hacer. Si usted para modificar una ley tiene que hacer una explicación, una justificación de por qué la modifica y en qué condiciones la modifica. Y lo que estaba leyendo de juristas reconocidos es que lo han hecho a la voz del carnaval. Más o menos mete el presidente, Al apuro, al apuro. pero además al apuro y al relajo. ¿Por qué razón? El presidente manda un documento de 17 páginas, no sé si usted vio, y luego 157 páginas. O sea, ¿qué implican esas 140 páginas adicionales que incluyó la comisión que procesó, digamos, que tramitó la ley y luego el pleno de la Asamblea? Que uno se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones estamos? ¿Qué implican esas 140 páginas de añadidos, de, digamos, de correcciones en términos de esa ley que mandó el presidente? Eso es lo que acabo de leer en el periódico. Bien. Oiga, la Asamblea Nacional no nos sorprende cómo van votando las leyes, cómo se van acomodando. Los correístas, cuando les conviene, se dan la mano con los ADN para aprobar lo que les conviene, ¿no? Ese matrimonio, Jaime, ese matrimonio sigue con problemas, con dificultades, con peleas, sigue existiendo. Y lo acaban de demostrar con la aprobación del método de Hon. De Hunt, claro. Es lo que quieren estos dos, y esto yo lo advertí hace más de un año. Las élites de este país, Jaime, los grupos de poder, siempre han abogado por tratar de tener un bipartidismo en este país, como el que vivimos en el pasado, liberales y conservadores,
porque eso, esa hegemonía permite administrar el poder de una manera mucho más efectiva. Usted no tiene que andar negociando, retaseando con todas las expresiones pequeñas de la ciudad. Tiene dos fuerzas hegemónicas, negocian, se ponen de acuerdo y todo pasa con el método de Home. ¿Qué es lo que están planteando? Que lo que quieren es quedarse con el electorado para poder controlar la sociedad y la política y relacionarse entre estas dos fuerzas hegemónicas, detrás de las cuales existen grupos de poder concretos que no están pensando en el beneficio del país, en el beneficio de la mayoría. Eso queda para la tribuna, como dice vulgarmente, eso queda para la apariencia. En el fondo son acuerdos estratégicos para excluir cualquier proyecto alternativo de cambio más democrático que se pueda dar en este país. Y me da pena, por ejemplo, en el caso este de la Asamblea, que Pachacuti, que podría cumplir un rol de una tercera fuerza dirimente, ¿no? Con una postura más independiente, termine fraccionándose para sumarse a una u otra fuerza hegemónica. Penoso, penoso que el movimiento indígena haya terminado en esas condiciones. Penoso, no, pero no pasó nada porque anunciaron expulsiones a los asambleístas de Pachacuti que no se encuadren, pero no ha pasado absolutamente nada, siguen votando cada uno como les conviene. Y se fraccionan, ¿no? Y no valoran. Pero yo creo que no solamente los asambleístas, la propia dirigencia y la CONAIE. ¿Cómo fueron a plantear esa adhesión a Luisa González? Gravísimo error. Y del otro lado, forzaron a que otro sector planteara la adhesión a Daniel Noboa, cuando podrían haber planteado, por ejemplo, el voto libre. Y decir, no, señores, nosotros tenemos este programa, esta perspectiva, vamos a jugarnos por esta línea. Que yo sé que eso no da frutos inmediatos, pero puede convertirse en un referente a mediano y largo plazo, no. Y fíjese lo que acaba de pasar, lo que ya les pasó en el 2021. ¿Se acuerda cuando con Yacu Pérez lograron un bloque de 27 asambleístas que duró que ¿no? O sea, prácticamente a la última mes estaba fraccionado, unos se habían ido con el gobierno de Lazo, otros se declararon independientes consecuentes. Es lamentable, porque no han sabido administrar como un sector social con potencial autónomo y alternativo, no han sabido administrar correctamente esos buenos resultados que han tenido en muchos eventos electorales. Ayer, a propósito de estos temas, de los temas que se van aprobando en la Asamblea Nacional, las leyes en beneficio de unos sin perjuicio de otros, le entrevisté al economista Alberto Acosta sobre un libro que se va a presentar el próximo día lunes en Cuenca, titulado La mirada imperial puesta en Galápagos. Es el tema de las bases militares extranjeras, ¿no? También se aprobó esta ley, Juan. ¿Cómo mira usted? Bueno, el gran, y esto no lo digo solamente yo desde una postura izquierda, lo ha dicho el señor Mauricio Gándara, ex canciller, un hombre de derecha. El gran problema de estas decisiones es que no se entiende que hay un fenómeno geopolítico que está en este momento vigente en el mundo. Vea lo que acaba de pasar en Medio Oriente. Las grandes potencias están apostándole por estos pequeños conflictos, pero ya se van alineando. Y Mauricio Gándara, un hombre de derecha, para que no me digan solamente yo tengo referentes de la izquierda, decía, el grupo del Ecuador está siendo un país minúsculo. El momento en que abren las puertas de este tipo de acuerdos y mucho peor, de instalación de mesas, ya se está alineando con las grandes potencias. ¿Qué sucede si el día de mañana entramos en una confrontación mucho más álgida a nivel geopolítico, que ya nos van a identificar a nosotros como otra potencia? Y eso es un error estratégico, lo decía Mauricio Gándara. Fíjese, Jaime, usted se recuerda, nosotros ya tenemos nuestros años. Hace 30, 40 años había un movimiento de los no alineados, usted recordará, que fue una intención de plantear una tercera vía frente al conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, entre Occidente y Oriente. Y de alguna manera se logró consolidar porque fueron iniciativas muy interesantes en términos de plantearse, por ejemplo, un freno a la confrontación nuclear, de plantearse esta idea de que tenía que repartirse el mundo entre estas dos grandes potencias y con su influencia global. Ese movimiento de los no alineados fue un intento por decir, no, o sea, no todo el mundo tiene que estar dividido en dos partes, rojo, negro, amarillo, azul, no. Hay diversidad y en esa diversidad se puede construir un mundo más multipolar. Bueno, ahora estamos sacrificando esa posibilidad. Porque a nosotros plantearnos un alineamiento, en este caso con las bases norteamericanas, bueno, ya estamos definiendo cuál va a ser nuestra línea en caso de que el mundo entre en una confrontación mucho más álgida.
Bueno, y el economista Costa decía ayer, refiriéndose al artículo 5 de la Constitución de la República, que ya se aprobó la ley en segundo debate en la Asamblea Nacional, este artículo 5 definitivamente se echa el tacho de la basura. Es el artículo que hablaba de que será un territorio libre de cualquier tipo de presencia militar extranjera, así es. Pero claro, tenemos un gobierno que ha dicho abiertamente que se va a alinear, por ejemplo, con Estados Unidos y con Israel. Ahora, aquí hay un fenómeno que hay que analizarlo, mi estimado Jaime, que a veces a uno le descuadra. A pesar de esas posturas, el presidente no va a ser a China a reunirse con el presidente chino y a plantear una serie de acuerdos comerciales que obviamente también van a generar una pérdida de soberanía, porque usted sabe cómo son esos acuerdos con los chinos. Entonces uno ya no entiende cómo es este juego a nivel internacional, porque en principio tendría que estar más bien alineado con los intereses de los Estados Unidos, pero se va hasta China. ¿Por qué razón? Porque en este momento los grupos económicos prefieren hacer negocios con China porque es la potencia, la primera potencia comercial del planeta. Entonces, en estos juegos, claro, nosotros somos una especie de hoja que se ve arrastrada por la dirección que tengan los vientos, y eso es complicadísimo de manejar, Jaime. Juan, entonces, ¿cómo mira usted el manejo del gobierno en estas primeras semanas? A ver, el tema de la seguridad no ha logrado resolverlo, está planteando una serie de leyes económicas de corte absolutamente empresarial para ver si reactiva la economía, pero desde la lógica empresarial. Y eso tiene un límite, Jaime, y es que las economías, mientras no incluyen, mientras no integran a la mayor cantidad de población y sectores económicos, llega un momento en que colapsan. Y claro, en el país todavía no tenemos nosotros cifras reales, concretas, claras, por ejemplo, de ingresos, de estabilidad económica para los grandes sectores excluidos. La migración sigue minando la capacidad productiva de este país. Esperemos a ver qué pasa a fin de año con todas estas medidas que están tomando, a ver si en efecto reactivan la producción, pero la producción de la gente más necesitada. Porque usted sabe que los grandes grupos económicos siempre ganan, con el gobierno que estén siempre van a ganar. Y eso lo han demostrado los últimos 30 años los gobiernos de que volvimos a la democracia. Todos los grandes grupos económicos que se van consolidando y se van expandiendo hacen de las suyas. El tema es esa pequeña economía que es la que genera mayor empleo y mayores ingresos a las familias. ¿Dónde está? Y yo personalmente no veo que exista una decisión del presidente de la República de orientar las políticas de gobierno en beneficio de estos sectores. Usted titula uno de sus últimos artículos, creo que fue el último, que está también subido a las redes sociales, titula Zanahoria y garrote para los adolescentes. Ese es el anterior, ¿no? El plan B. El último, estoy hablando más bien de la corrupción electoral, de esto que hemos hablado, del pacto entre correístas y ADN para repartirse el pastel electoral. Pastel electoral, en las próximas elecciones Exactamente. seguramente. Ahí se les acaba el discurso de que izquierda, derecha, no, no. Ese rato pactan y el matrimonio sigue. Como decía alguna vez, no me acuerdo, Monseñor Luna, siempre se ve que le había preguntado a alguien, oye, dice, ¿cómo cargas tú la cruz del matrimonio? Y él le decía, Monseñor, ahí, pero sí tiene algunos hachazos le pegado, decía. Él se reía. Eso es el matrimonio entre ADN y el correísmo. Sí le pegan ahí sus hachazos a la cruz y le sacan astillas, pero ahí siguen cargando. Entonces, el tema del artículo al que usted hace referencia, Jaime, es porque yo digo, o sea, ¿quién entiende este gobierno? Plantea este comité para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado, que va supuestamente a generar iniciativas políticas preventivas de inversiones. Y al mismo tiempo plantea una ley, sus asambleístas, para endurecer las penas en caso de los adolescentes infractores. Entonces uno dice, bueno, por un lado, zanahoria, ¿no? Cosas bonitas, buenas para convencerles. Y por otro lado, ¿no? Porque al endurecer las penas, es decirles, verás, si tú cometes esto, si tú te metes en este tipo de problemas, te vamos a juzgar como adulto y por lo tanto vas a tener condenas larguísimas, ¿no? Entonces, ¿quién entiende? Y eso tiene que ver, Jaime, por la ausencia de una estrategia clara, coherente y consistente para combatir los impactos del crimen organizado. Bien, una cosa más, Juan, antes de concluir, es en el aspecto local. El ex consejero del Consejo
de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, usted le conoce, le conocemos Sí. aquí en el país, presentó ya ante el Tribunal Contencioso Electoral la denuncia en contra del alcalde de Cuenca por infracción electoral grave, por hacer campaña electoral en funciones, y también anunció que presentará la misma denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del prefecto de la SOAI, señor Lloret, por el mismo tema. Se subió a la tarima, cogió el micrófono y empezó a azuzar en la campaña anterior, a avivar por Luisa González con fondos de la institución. ¿Cuál es su criterio? Créame que seguimos nosotros atorados en el tema de la ley electoral, lamentablemente. No hay instituciones, porque este no es solo el único caso. Si usted empieza a hurgar en todos los procesos electorales, se va a dar cuenta de la cantidad de irregularidades que se cometen. Y es penoso, es triste, porque los procesos electorales deberían ser una manifestación transparente, nítida, ética de las disputas en una sociedad, que se resuelven en las urnas mediante el voto ciudadano y que eso le da a usted la autoridad y la potestad para ejercer un cargo. Pero claro, como en el Ecuador el sistema electoral, esa ley, famosa ley de la democracia, está totalmente descalabrada, porque hay que decirlo así, porque con 300 organizaciones políticas es imposible que funcione un sistema electoral. Llegamos a este tipo de situaciones. Imagínese usted, el señor prefecto de la SUAY ganó, si no me equivoco, con 18%. Y el número creo que tenía 24 o 26 del voto nulo en la SUAY. Recuerdo usted en las últimas elecciones, fue el voto, el principal voto en la prefectura fue el nulo. ¿Qué es lo que sucede? Claro que son autoridades que ya entran con una serie de limitaciones. Y eso permite que figuras como este señor Guarderas se aprovechen para cuestionarles. Y claro, carecen de la fuerza y la Pero del... ¿está bien o está mal el cuestionamiento? ¿Está bien o está mal la denuncia ante Todo el Tribunal todo Contencioso tipo, Electoral? Jaime, todo tipo de acción que cuestione o que quiera esclarecer infracciones electorales es correcta, hay que hacerlo, así es. Señor Guarderas tendrá que demostrar y la justicia electoral que debe demostrar si en efecto eso es o no es. Pero yo más al tema de fondo, ¿cuándo tendremos nosotros un sistema electoral que no tenga que caer en este tipo, digamos, de situaciones? Porque no es la Ah, única, ¿no? No es la única vez con el presidente de la República. No pidió licencia, hizo campaña, le mandó de paso, le mandó a la vicepresidenta, que no sabemos ni dónde estará la vicepresidencia de la República, no la señora Abad. No tenemos idea si estará en Turquía, en Israel o aquí en Cuenca, no sabemos. Pero esa es la situación de este país. ¿Por qué, Jaime? Porque la demolición de las instituciones ha sido una constante en las ah. últimas décadas. Pero que se utilice fondos públicos, los pocos Es fondos cantar. públicos, para hacer campaña electoral en beneficio de, es intolerable y tiene que ser Eso es, sancionado. así es intolerable, no solamente en el caso de estos dos funcionarios, ni en general, en todo el país. Y eso ocurre frecuentemente. Y ocurrió también, causa gracia, porque se llenaron la boca de cuestionar los sistemas electorales que permitían este tipo de abusos. Estaban con la sartén para el mar, repetían la misma fórmula. Y hay que ver una forma para que esto ya no ocurra, que no sea una constante. Bien, gracias Juan por la entrevista, gracias por sus criterios, por sus opiniones, que la gente saque sus propias conclusiones, que tenga un buen día. Gracias a usted, Jaime.